Bueno, pues terminamos lo que es el mes sefardí en Lucena, tratando temas sobre la cultura judía tan importante en nuestra ciudad. Y qué mejor forma de culminarlo con la presentación de este gran libro, Deportados 4443, escrito por el señor Carlos Hernández de Miguel. Hola, buenas tardes, Carlos. Hola, Marisa, buenas tardes. Pues nada, nos gustaría que nos contase un poco cuándo comienza esa idea tuya de comenzar la investigación, ¿no?, sobre este tema de los nazis, ¿no?, de los españoles y andaluces, en este caso incluso lucentinos, que sufrieron el holocausto nazi. Pues mira, todo comenzó en 2012 cuando me puse a investigar la vida de un tío mío muy querido, que yo sabía que había estado en el campo de concentración nazi de Mauthausen. Él había nacido en Murcia, pero no sabía nada de su historia. Entonces me puse a investigar y según fui avanzando en la investigación me di cuenta que yo, como periodista que lleva más de 20 años de profesión, no tenía ni idea de lo que habían sufrido esta gente, de que había habido más de 9.000 españoles en los campos, más de 1.600 andaluces que estuvieron en los campos de concentración nazis, no eran judíos y sufrieron exactamente lo mismo que ellos. Murieron en la cámara de gas, murieron fusilados, apaleados, torturados por los SS, de tal manera que sentí la necesidad de investigarlo primero y después de contarlo a través de un primer libro que fue Los últimos españoles de Mauthausen, que publiqué en 2015, y posteriormente surgió la opción de hacer este segundo libro, que es un libro cómic en el que intentar llegar a los jóvenes, a los más jóvenes, para que conozcan esta historia. Sí, porque me comentabas que a raíz de la investigación y de la publicación del primer libro decidiste pues abrirte a las redes sociales, ¿no?, para dar a conocer esta tremenda historia. Y ya tienen que llegar a jóvenes, ¿no?, que a lo mejor la juventud está un poco menos puesta a lo que en esta historia, ¿no? Y me comentabas que a raíz de las redes sociales, cuando conoces, ¿no?, a un ilustrador que es el que toma la idea de ponerle imagen a todo esto, ¿no? Exactamente. Yo sabía que el primer libro, digamos, iba a tener un alcance limitado. No todo el mundo se lee un libro de 600 páginas y quizás un poco menos los más jóvenes, ¿no?, que están acostumbrados más a las redes sociales, a Internet, a otro tipo de formatos. Con lo cual lo que hice es trabajar mucho Facebook, Twitter, para intentar que esos jóvenes, que son el futuro, son el presente ya, pero son el futuro, no se olviden de este tema, porque aunque pueda parecer un tema del pasado, todo el tema del holocausto está muy presente. De hecho, fíjate lo que ha pasado en Alemania, ¿no?, que ahora recientemente los neonazis han sacado más de un 13% de los votos en las elecciones, con lo cual esa amenaza del fascismo continúa y es muy importante que ellos lo conozcan. Y a raíz de esas acciones en las redes sociales es cuando un ilustrador, al que yo ni siquiera conocía, me dijo: Carlos, tengo la necesidad, he seguido todo lo que has hecho y tengo la necesidad de contar esta historia porque yo tampoco la conocía, y a través de ilustraciones podemos llegar a los más jóvenes. Y ahí es como empezamos a trabajar codo con codo, hasta que en mayo de este mismo año hemos presentado en Madrid, luego en Barcelona y ahora lo hacemos aquí en Lucena, este libro cómic Deportado 4443. ¿Y qué tal la acogida, digamos, en redes sociales por parte de esa juventud o todo aquel que haya podido acceder a tweets o en Facebook a publicaciones? Pues muy gratificante, porque sobre todo hemos conseguido un poco el objetivo de que la gente se interesara por el tema, lo conociera y además se implicara en la historia de estos españoles, ¿no? No es lo mismo saber qué ha pasado hace muchos años y qué ha pasado a gente como muy lejana, ¿no?, que a veces ocurre eso, se ve casi como una película y se pierde la perspectiva, efectivamente, como tú dices, ¿no? En este caso es que le ha pasado a gente de Lucena, le ha pasado a gente de Córdoba, a gente de Andalucía, de España, ¿no? Y cuando ves que es tu paisano el que ha sufrido eso, y cuando además ves a un superviviente que te lo cuenta en castellano y que te lo dice con esas palabras desgarradoras, pues que... Sí, porque además los testimonios los has cedido tú directamente a ellos, ¿no? Has hablado personalmente con alguna de esas víctimas. Claro, yo he entrevistado a los últimos supervivientes españoles de los campos, quedan aproximadamente con vida ahora unos 12, yo tuve la suerte de entrevistar a 19 de ellos, y cuando les escuchas a ellos con más de 90 años ponerse a llorar recordando cómo los SS les torturaban, cómo mataron a sus compañeros, cómo llegaban los convoyes de judíos a Mauthausen, por ejemplo, procedentes de otros campos de concentración como Auschwitz, y los metían directamente en la cámara de gas. Ver a esos hombres y mujeres con más de 90 años que se te ponen a llorar es desolador. Lo que ocurre es que cuando terminan de hablar ellos se sienten de alguna manera reconfortados porque creen que han cumplido una misión de recordar a los que no pueden contarlo porque murieron allí en los campos de concentración, y de alguna manera de prevenirnos a nosotros y sobre todo a los más jóvenes de lo que puede volver a ocurrir en el futuro si no lo remediamos. Y en estos testimonios, en estos contactos con estas personas, ¿alguno te ha contado cómo vivió a partir de ese momento de sufrir, de padecer esa? Sí, y fíjate, Marisa, que yo te diría que realmente no acabaron de salir nunca del campo de concentración, porque durante años han arrastrado secuelas físicas por un lado, casi todos salieron enfermos y eso les ha minado su salud y su vida durante los años posteriores, pero sobre todo lo que ha sido peor ha sido el trastorno psicológico. Todos han salido realmente tan afectados que hoy, con 90 y tantos años, los que quedan con vida siguen teniendo pesadillas. A mí me contaba, por ejemplo, Juan Romero, que es de un pueblo de aquí de Córdoba, me decía que por la noche sigue soñando con esos convoyes de judíos que metían
en las cámaras de gas, o Paco Grieguez, que es de un pueblo de Murcia, me decía que no puede dormir por la noche. O sea, tiene 98 años y tiene que esperar a que amanezca para poderse meter en la cama, porque por la noche, me decía, los SS resucitan en mis sueños, con lo cual no acabaron de salir nunca del campo de concentración, siempre lo seguirán sufriendo. Y en cuanto a eso, a la dificultad de sobrellevar este tipo de sentimientos y de sentir, ¿no?, después de esta experiencia, retomando un poco el tema del ilustrador, se me ocurre pensar que quizá hubo alguna escena que le costase reproducir, ¿no? Que te haya comentado alguna escena que no supiera de qué forma abarcar, ¿no? Desde luego, tú lo has dicho perfectamente. Es que a mí me llegaba a llamar por teléfono y me decía: Carlos, me voy a tomar una semana de descanso porque no puedo más, o sea, no puedo con tanto sufrimiento. Él realmente se desgarraba, yo creo que claro, porque hasta ahora él había hecho en general cómic de ficción. Y él sabía, en cambio, que cada ilustración estaba basada en hechos reales. Cada ilustración reflejaba una cosa que había ocurrido realmente. Incluso había retratos de personas que habían existido y habían muerto, habían sido asesinadas y demás. Con lo cual, él se dejaba un trozo de alma y ha sufrido. Incluso también me ha confesado que ha tenido pesadillas después de realizar todo este trabajo. Wow. Y nada, en cuanto a instituciones, a lo mejor reacciones o algo a partir de conocer toda la historia, ¿habéis tenido constancia de...? Sí. Yo estoy muy contento porque desde que empecé en 2015 con la publicación y a partir de ahí una labor de difusión, ¿no?, como hago ahora en Lucena, de venir aquí a un instituto a hablar con los más jóvenes, que es tan importante, pero también las entrevistas con los medios de comunicación y demás, este tema se ha reactivado mucho. Ha habido iniciativas incluso políticas en el Congreso de los Diputados para reconocer a este grupo de españoles olvidados, de españoles y de españolas. No lo olvidemos que hubo también 300 españolas en los campos de concentración nazis, de tal manera que, aunque no hemos cumplido todavía con ese deber de memoria y con ese deber de homenajear a esta gente, que no lo olvidemos, por ejemplo, en Francia son considerados héroes porque lucharon contra Hitler, nada menos, contra el fascismo, primero en España contra Franco y después contra Hitler en Alemania. Allí son considerados serios y aquí siguen estando olvidados, pero poco a poco yo veo que en los últimos 2 o 3 años se han ido reactivando nuevas iniciativas y confío en que nuestros políticos estén a la altura de una vez y hagan algo que yo creo que deberían haber hecho hace muchos años, y es zanjar este tema poniendo a estos héroes, que yo creo que son héroes y heroínas, en el lugar que se merecen, como ya lo han sido en Francia, en el Reino Unido o en el resto de países europeos. Bueno, pues de momento nos alegramos de que la cosa vaya bien, ¿no?, esté encaminada y que realmente de aquí a poco tiempo podamos hablar de eso, de héroes. Las instituciones y los altos cargos reconozcan a estas personas por lo que son. Pues nada, Manuel, muchísimas gracias por esta entrevista y nada, os esperamos en la presentación que va a hacer de este estupendo libro, no lo olvidéis. Y nada, desearte mucha suerte y la enhorabuena por esta gran obra. Muchísimas gracias a vosotros, un placer.